Muchas gracias, señor director. Agradezco a la academia la invitación. Al señor presidente le pido autorización para iniciar y agradezco al señor director. Iniciamos la presentación. En el Centro Médico Nacional 20 de noviembre recibimos pacientes con superobesidad. Para nosotros la clasificación de la OMS, que es la de los 4 grados de obesidad que casi todos conocemos, no es suficiente. Nosotros usamos el de la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad, en donde ya le incrementa 2 grados más, la superobesidad y la superobesidad. Son pacientes que tienen índices de masa corporal por arriba de 50 y por arriba de 60 respectivamente. ¿Por qué esta diferencia? Porque los pacientes, en base al índice de masa corporal, el grado de obesidad, pues la respuesta ante cualquier evento quirúrgico son diferentes. Pacientes de este tipo que tienen una obesidad extrema, pues obviamente se relacionan con las enfermedades que ya se han anotado previamente, que se han evidenciado, como las que tengo ahí en la diapositiva. Sabemos que la obesidad es un mecanismo muy complejo que nos lleva hacia la muerte. El sedentarismo, la hiperalimentación, la genética y el ambiente influyen en esto. Esto causa la hiperinsulinoresistencia y la hiperinsulinemia. Esto agregado a la obesidad central que trae como incremento de las siguientes comorbilidades que se presenta, que es la diabetes tipo 2, la dislipidemia, el estrado protrombótico del enfermo, el estrado proinflamatorio, que son cosas muy importantes en un paciente obeso. Opérese de lo que se opere o atiéndase de lo que se atienda a un paciente obeso, siempre tendremos estos riesgos más altos de cualquier otro paciente. Esto incrementa el riesgo de enfermedad cardiovascular y por lo tanto el riesgo de muerte. La obesidad no es cuestión de belleza, la obesidad es cuestión el tratamiento quirúrgico es cuestión de salud. Nunca perseguimos la belleza sino la salud. La norma oficial mexicana menciona claramente que el tratamiento de la obesidad es un tratamiento integral, es decir, requiere un equipo multidisciplinario que esté atendiendo al paciente previo a la cirugía, durante el procedimiento y después con el plan de seguimiento. También se debe de saber que no cualquier cirujano general es el adecuado para operar este tipo de cirugías. Ya la norma oficial mexicana lo menciona, debe ser cirujano general, pero además comprobar documentalmente que tenga entrenamiento en este tipo de cirugías y además comprometerse al manejo del equipo multidisciplinario. Es decir, no puede haber cirugía si no existe manejo multidisciplinario. Todas estas especialidades son las que en nuestro hospital funcionan. Todos los pacientes son evaluados por esta serie de especialidades. Nosotros solo somos una parte de ello, una parte en la que participamos en el tratamiento de estos pacientes. Este es el flujograma. Nuestro paciente que llega a la consulta es referido a nosotros por un formato de transferencia que se llama formato SM117 con el diagnóstico de obesidad debido a exceso de calorías. Es enviado en donde lo valoramos inicialmente y después lo mandamos hacia 2 valoraciones, a las interconsultas de endocrinología y de psiquiatría, que son las que inicialmente se presentan. En este proceso de valoración psiquiátrica y valoración endocrinológica, nuestros pacientes pueden tardar el tiempo que sea necesario. No hay límite, 6, 8 meses, hay pacientes que año y medio, hasta que regresan con nosotros, ya después de haber tenido las 2 autorizaciones que son fundamentales para continuar el proceso, y depende el tipo de enfermedades, como se los voy a mencionar en un momento, en una diapositiva voy a mencionar esto, pues el tipo de procedimiento que hacemos y bueno, el seguimiento que se le da. Siempre se le ofrece al paciente 5 años mínimo de continuar con nosotros de seguimiento. Esto no es nuevo, los resultados de la cirugía de las gastrectomías en el mejoramiento del síndrome metabólico y el control glicémico, pues es evidente. Aquí tenemos una anécdota en los años 1955, en donde Friedman reporta que pacientes que después de haberles hecho gastrectomía subtotal con reconstrucción en Billroth 2, había un mejoramiento por hacer la derivación intestinal, pues hacía un mejoramiento
en las glicemias, es decir, se mejoraba la diabetes tipo 2 con este procedimiento. Estos dos estudios, los quiero mencionar, son los estudios que son los metaanálisis, los dos en donde se evalúa la cirugía general, la cirugía bariátrica y sus resultados, los procedimientos bariátricos y sus resultados. Esta curva es a 10 años de seguimiento. Esta diapositiva para los que nos dedicamos a la cirugía bariátrica, pues es un parteaguas en el tratamiento de la obesidad. Nosotros aquí se evalúan a 10 años de seguimiento 3 procedimientos: la banda gástrica ajustable, la gastrectomía vertical en banda que ya mencionó el doctor Cerón y el bypass gástrico. Estos procedimientos a 10 años los resultados son buenos, es decir, mejores que los grupos control. Sin embargo, quiero mencionar que los resultados, si nosotros nos vamos al detalle de la gráfica, el mejor resultado obtenido con un bypass es la pérdida de alrededor de un 40% de exceso de peso perdido. Es decir, esto lo vamos a mencionar después, y con una recuperación de estos procedimientos a 10 años era evaluado básicamente cuando solo pensábamos que hacer el acto quirúrgico y realizar la cirugía era lo mejor. Esto no se valoraba el equipo multidisciplinario como en la actualidad, y los resultados, si los juzgamos, eran pobres, pero sin embargo efectivos para continuar con el tratamiento. En la norma oficial mexicana nos permite utilizar los tratamientos para la obesidad de los siguientes: el balón intragástrico, la banda gástrica ajustable, el bypass gástrico y la gastrectomía en manga. En nuestro hospital usamos los 4 procedimientos. Como mencionó el doctor, bueno, estas son las indicaciones, no hay que inventar, estas son las indicaciones que son para operar a un paciente con obesidad. Debe tener un índice por arriba de 40 o por arriba de 35 con una o varias enfermedades, saber que no hay una enfermedad endocrina asociada a esto, que esté descontrolada, por supuesto, deber haber tratado de bajar de peso sin éxito, conocer perfectamente el procedimiento y el consentimiento informado. La cirugía hoy por hoy es el mejor método para tratar este tipo de obesidad, la obesidad extrema. La encuesta, las instituciones nacionales de salud en Estados Unidos evalúan los resultados del manejo de un paciente quirúrgico o un paciente obeso que fue sometido a cirugía. Es decir, estos son los resultados y los porcentajes que se relacionan a los resultados. Si vemos aquí el resultado a 10 años del metaanálisis, que anda alrededor del 40, está rayando entre un resultado regular y malo. Es decir, propiamente la cirugía no es todo, requiere el equipo multidisciplinario haciendo esto. Nosotros, al hacer todos los procedimientos en el hospital, nosotros seleccionamos cómo elegimos qué método hacemos a qué tipo de enfermo. Primero, si tiene síndrome metabólico o además tiene enfermedad por reflujo severa, es candidato a hacer un bypass gástrico. Si tiene las otras enfermedades asociadas como la hipertensión, la apnea, dislipidemias, coagulopatías, artropatías degenerativas, lo mejor es hacer un método restrictivo. Hacemos también el método laparoscópico. Este tipo de pacientes es el que atendemos y en este caso usamos la opción de balón intragástrico. Los pacientes que tienen índice de masa corporal por arriba de 60, que por fortuna no son muchos, se les coloca de manera inicial un balón intragástrico. ¿Qué es un balón intragástrico? Es un método temporal, el cual ocupa el estómago, funciona como una obstrucción gástrica y además, por tener la distensibilidad de las paredes gástricas, hipersecreción de ácido clorhídrico, es decir, provoca gastritis y además algo de obstrucción. Esto causa que el paciente disminuya la ingesta calórica y la alimentación. Nosotros tenemos un grupo de 18 pacientes con este tipo de manejo. Por fortuna, un éxito importante, siempre y cuando tenga índices de masa corporal de superobesidad. El éxito del balón intragástrico en los pacientes superobesos es lo comprobado mundialmente. La banda gástrica ajustable también la ponemos, la aplicamos. Sin embargo, la banda gástrica, al causar un reservorio pequeño, orificio de salida estrecho, provoca la saciedad precoz, la plenitud postprandial, el vómito y el reflujo.
Usamos la técnica mexicana, fijamos la banda gástrica en la parte alta del estómago haciendo un reservorio pequeño y hacemos una funduplicatura anterior para que esto no se deslice. Tenemos 38 pacientes porque solo seleccionamos a los pacientes del área metropolitana que cumplan con ciertos requisitos. ¿Por qué? Porque los mejores resultados de la banda gástrica depende que el paciente tenga una educación al regresar a la consulta para hacer los ajustes necesarios. Los pacientes que viajan no son los mejores candidatos. La derivación gastroyunal o bypass gástrico, aquí para los que no son de tubo digestivo, se hace un reservorio gástrico. Esta se llama asa alimentaria, a través de donde va a pasar la comida, el estómago excluido, y este es obviamente el duodeno, y acá se hace la continuidad del tubo digestivo. Es decir, se hace una derivación. Sabemos que ya tenemos estudios claros en donde el tubo digestivo manda señales aferentes al sistema nervioso central y que interactúan con tejido graso, con tejido pancreático. Todas estas señales hormonales que son relativamente, no más hace unos 10 años en donde se empezaron a llevar a cabo, que se llaman hormonas sincretinas. Es una serie de hormonas que lo que nos apoya es a estimular la acción de la insulina. Es decir, por eso se llama hormonas sincretinas. Es un conjunto de hormonas especiales en donde su acción nos hace manejar más adecuadamente nuestra actividad de la insulina y el consumo de la glucosa. Funciona por un método, obviamente, la restricción de estética, la teoría del intestino proximal, es decir, cuando no pasa el alimento inicialmente al duodeno, la del intestino distal, que es cuando llega más rápido, me voy a permitir regresar, cuando llega más rápido el alimento al tubo digestivo distal, es al ilion terminal. Esto condiciona a que este tipo de hormonas de incretinas nos ayuden a tener una mejor estimulación. Aquí, pues nada más agregar a lo anterior, que en el hígado también las incretinas tienen una acción estimulando la oxidación de los ácidos grasos libres, disminuyendo la acumulación de glucosa y siendo más sensible al receptor de la insulina. En músculo esquelético, pues actúa consumiendo un poquito más la glucosa a nivel de músculo esquelético, y en tejido graso, pues liberando las hormonas que nos hacen a nosotros tener una termorregulación, es decir, incrementar el metabolismo. La banda gástrica ajustable, se hace la resección del 80%, línea Grappas, esto ya habló. Aquí yo quisiera nada más mencionar que esta cirugía fue diseñada como un primer tiempo en los pacientes super obesos, es decir, pacientes que no se les podía hacer inicialmente por la dificultad técnica del paciente obeso, no se podía hacer el bypass gástrico, se decidió hacer este método como un primer tiempo en este tipo de pacientes. También se hace la calibración, siempre se calibra con sondas de 32 hasta 60 frames, depende de varias técnicas. Se hace un reforzamiento de la línea grapeo y es como queda más o menos la imagen. En la gastrectomía en manga también existen las teorías del intestino proximal e intestino distal. Esto más está en relación de que se corta el estómago, se ingiere el alimento no es digerido por el estómago, sino pasa completamente al duodeno, y con esto desencadena el mecanismo hormonal muy parecido a lo de la bypass. En la población que tenemos en nuestro hospital, teníamos el 85% de pacientes dislipidémicos, la hipertensión arterial el 83% y 58% de diabetes, y el 30% con enfermedad por reflujo. Las otras son de menores. Aquí nosotros tenemos desde el 2005 hasta diciembre del 2013, tenemos 642 procedimientos, tenemos un curso de alta especialidad que se inició desde el 2010, en donde se prepara recursos humanos al respecto para el entrenamiento de este tipo de cirugías. Con respecto al índice de masa corporal de los pacientes que recibimos, aquí quiero mencionar que el 66% de nuestros pacientes son con índices mayores de 50. Es decir, más de la mitad de nuestros pacientes tienen súper obesidad.
Tenemos un 62% de mangas gástricas, un 46% de procedimientos de bypass y 2% de bandas. Esto es en base a las patologías que tenemos como base en nuestro hospital. Casi todas las hacemos por cirugía laparoscópica. Tenemos aquí un seguimiento a 5 años, el primer corte que hicimos, donde teníamos un éxito del 85%, a 8 años disminuyó al 73%, eso tiene que ver, es la evolución natural de este tipo de procedimientos. Por de ahí tan importante que es el seguimiento en sus clínicas y en sus lugares donde el paciente debe continuar con un seguimiento importante. Desde el punto de vista de control de las comorbilidades, es bien, o sea, da mucha satisfacción encontrar estos resultados. Pacientes que se controlan, que no tienen hipertensión arterial porque dejan de tomar medicamentos, el 70% de los pacientes. Que dejan de tomar medicamentos para hipoglucemiantes, el 80%. Este corte se hizo a los 12 meses. Es decir, va poco a poco mejorando. A los 12 meses, el 80% de los diabéticos dejan de tomar medicamentos. La dislipidemia impresionante, 98% de mejoría. De los 642 pacientes hemos tenido 19 pacientes complicados. Esto es un porcentaje de 2.9%, que siempre existe. De los pacientes complicados hemos tenido solo 7 defunciones, de los cuales el porcentaje de mortalidad es el 1.09%. La mortalidad en nuestro hospital está dentro del rango internacionalmente permitido. Tenemos protocolos con la Federación Internacional de Cirugía de Obesidad, en donde estamos participando en un protocolo, en un estudio comparativo entre bypass y manga, con resultados muy similares. Los primeros 6 meses sí, el bypass tiene mejores resultados metabólicamente, pero a partir de los 6 meses se emparejan mucho y los resultados a los 2 años son muy parecidos. Estos estudios comparados internacionalmente, diferentes autores en donde obtienen los mismos resultados que nosotros, a nivel, es decir, es reproducible. En nuestro tratamiento, en nuestro hospital, existe parte del tratamiento es la cirugía reconstructiva. Se los ofrecemos a nuestros pacientes, es un estímulo. Pacientes que antes de 1 año llegan a su peso, los pasamos a cirugía reconstructiva. Ver esto con la evolución de este joven de 22 años es verdaderamente impresionante y satisfactorio para el instituto. Esto es algo que nos preocupa, obviamente. En la norma oficial mexicana no permite operar pacientes menores de 16 años, pero debe haber protocolos formales en donde se atiendan este tipo de pacientes. 13 años, índice de masa corporal 42. Esto requiere un trabajo en equipo. Es importante contar en las instituciones y en los hospitales con enseñanza, con entrenamiento en bioterio, con todo el equipo que necesitamos en las terapias, en los estudios de ultrasonido, de radiología, para poder hacer los diagnósticos tempranos. El manejo integral del paciente con obesidad severa es importante, el entrenamiento y la coordinación del equipo, la selección del paciente, el manejo preoperatorio, transoperatorio, la estandarización de la técnica para los cirujanos es importante, el manejo postoperatorio, el tener el programa de cirugía reconstructiva que es un aliciente para ellos y un plan de seguimiento es importante. En nuestro hospital, el atender al paciente con cirugía bariátrica, al paciente obeso, la mortalidad se ofrece de 1.09, cuando el paciente por simplemente ser obeso tiene alrededor del 10 al 15% de mortalidad. La obesidad es un problema de salud incontrolable que tiene elevados costos y que vale la pena iniciar ya con atención en esto importante. Agradezco.